¿Ya? Bueno, señores amigos, estamos aquí de vuelta, Mariam y Raúl y Mariam, con esta sería la cuarta charla, ¿no?, sobre el tema. Pues no, la quinta, no sé. ¿La quinta? No, la cuarta. La cuarta, sí. La cuarta charla. Sobre el tema de judíos y griegos, griegos y judíos. Y entonces, hoy vamos a hablar. La vez pasada dejamos pendiente hablar de un tema que, bueno, lo iremos desarrollando hoy a medida que veamos diferentes consideraciones y figuras, protagonistas, digamos, pensamientos también, acerca del tema que estamos tratando. El tema era el rabino que falleció hace poco tiempo, Jonathan Sacks. Él dividía, hablaba de la cultura de la vergüenza, por un lado, y la cultura, él lo llamaba de la culpa. Ahora, yo no sé si llamarlo más bien de la rectificación más que de la culpa. ¿Qué diferencia hay? Que cuando una sociedad se somete a la vergüenza, mayormente lo que se consigue es gente desdichada, porque en la medida que todos los seres humanos fallamos en algo y no existe la rectificación y no te permitan rectificar, sino que vives una vergüenza permanente, no hay manera de componer las relaciones sociales, ¿no?, de tener una relación social armónica. Digamos, significaría así a grosso modo, siempre habrá excepciones y pensadores que matizan esto, pero digamos que la diferencia fundamental entre la filosofía griega, o una de las diferencias fundamentales, podría ser esta, ¿no?, que en el espíritu griego, en los mitos y en la filosofía también, se estimula la cultura de la vergüenza, de la mancha permanente. Y en la tesis judía, en la idea judía, digamos, los profetas y pensadores posteriores, comentaristas, etc., se habla más de rectificación, se habla de culpabilidad, de que todos somos culpables de algo, y en eso los profetas son implacables, pero son también implacables para sugerir que existe una posibilidad de redención de la culpa, ¿no? Entonces este sería el sentido. Y también es, hablando de lo que hablamos la vez pasada, del ocultamiento de Dios, o del ocultamiento del hombre hacia Dios, o de Dios hacia los seres humanos, voy a comentar aquí, a citar, digamos, el Salmo 44, una parte del Salmo 44, que dice, es una rogativa, ¿no?, al Eterno: todo esto nos ha acontecido, a pesar de ello no te hemos olvidado, ni hemos sido falsos con tu pacto, nuestro corazón no se ha vuelto atrás, ni nuestros pasos se han apartado de tu camino. Por tu causa somos muertos. ¿Por qué ocultas tu rostro? Este es un reclamo que se le hace a Dios, ¿no? Por un lado tenemos a los filósofos que nos muestran, se puede decir, ahora voy a desarrollar todo en el transcurso de la charla, una serie de opiniones en base a la obra de Abraham Yoshua Heschel, que fue un filósofo y rabino, un sabio del siglo XX. Él escribió 3 libros acerca de los profetas 1, 2 y 3. Y bueno, entonces lo voy a comentar. Él decía que por un lado tenemos a los filósofos que nos muestran una senda a través de elegantes mansiones de la mente y de las ideas, ¿no? Vas a ir flotando por las ideas, todo muy guay. Sin ensuciarte. Bueno, y ya discutiremos. Bueno, ahora lo rebates, tranquila. Y por otro lado, a los profetas que nos llevan a un descarnado tour, esa palabra ya es mía, por los barrios bajos de la condición humana, donde sí hay mucho barro y sangre. A Dios se lo describe como reflexionando sobre la situación
del hombre en el pensamiento profético, más que contemplando ideas, o sea, no se habla de ideas. Su preocupación es el hombre, la realidad concreta de la historia, más que los problemas eternos del pensamiento. Bueno. Por favor. Bueno. Pobre filosofía. Bueno, la verdad es que no andamos demasiado bien. Creo que nos quedamos el último día en que, bueno, la metafísica es un lío con Nietzsche, que anunció la muerte de Dios, etc. Vale, luego apareció Heidegger, que intentó recomponer la metafísica con poco éxito y dejó el camino inconcluso. A ver, la gran preocupación filosófica en aquel tiempo no es cómo corregir al ser humano. ¿Qué estás hablando del siglo XIX? XIX. No es cómo corregir al ser humano, que eso ya los profetas lo intentan, sino cómo se fundamenta el mundo. Surge una corriente en 1916 aproximadamente, la fenomenología, que aún está vigente, con Edmund Husserl. Edmund Husserl fue un filósofo de origen judío, que bueno, que intentara de alguna manera... Alemán era, ¿no? Era alemán de origen judío, que también se las tuvo que ver con los nazis, pero que bueno, que intenta de alguna manera diciendo, bueno, vamos a ver, visto el desastre, vamos a intentar... ¿Repetimos bien el nombre? Edmund Husserl. Husserl. Que fue maestro de Edith Stein, que luego hablaremos de ella, y fue también maestro de Heidegger. Heidegger ya sabemos que abandonó el camino de la fenomenología y se dedicó a otras cosas, y Edith Stein, luego hablaremos un poco de ella porque fue una mujer muy interesante. Bueno, Heidegger llega a la conclusión de que, visto el desastre universal, hay que volver a fundamentar todo de cero, y proclama una vuelta en plan griego a las cosas mismas, diciendo, vamos a ver, no tenemos nada que nos sustente. Ese es Husserl. Que nos hemos perdido por el camino de las ideologías, y la única manera de poder hacer filosofía es volver a las cosas mismas. Aquí nace la fenomenología, que es todavía un sistema filosófico que ha dado mucho pie a la ciencia y que aún existe, aún se usa. Vale, la base de la llamada fenomenología es mirar a los fenómenos tal como se presentan, sin ningún tipo de idea a priori. Cosa muy difícil. Tiene mucho que ver con el sentido griego de la aletheia. Aletheia quiere decir aquello que se presenta, que se desvela ante mí y que tiene un sentido como de verdad. La verdad en griego era aletheia. Bien. Aletheia. De ahí viene la palabra Alicia. Alicia significa verdad. Aletheia, Alicia. ¿Vale? Aletheia tiene un significado, un sentido de desvelarse, descubrir, hacer que brille, ¿vale? Y así la verdad aparece. Bien, la fenomenología, siendo otra cosa, recoge un poco este concepto. Vamos a ver el mundo que nos dicen y a ver las cosas de que nos hablan y a ver dónde está el fundamento del mundo, si es que hay un fundamento. Husserl descubre que el único fundamento del mundo puede estar en lo que él llama la conciencia. Pero no esta conciencia o mi conciencia o tu conciencia o la conciencia de alguien, sino una especie de conciencia pura que es quien sustenta el mundo. Para llegar a esa conciencia pura, no es fácil. Husserl fue matemático y propone un sistema. El sistema está en dos obras, Idea 1, Idea 2, y meditaciones lógicas, muy complicado y abstruso, pero vamos a exponer en pocas palabras de qué hablaba. Bien, para hacer... Perdona, la conciencia esta a la que él alude, que es una conciencia, digamos, externa al ser humano, por lo que dices. Sí, conciencia, o sea, fenomenología trascendental. No es conciencia moral, es consciencia del mundo que tenemos. ¿Eso se puede entender como una alusión desde el punto de vista religioso a Dios? No, Husserl no habla de Dios. No es que él hable, sino que lo que podemos interpretar de lo que él dice. Pudiera ser, vamos a ver, la filosofía siempre habla de lo mismo. Todos hablamos de lo mismo. Por activa o por pasiva hablamos de Dios sí o sí. Lo que pasa es que uno lo busca por un camino y otro por otro.
Husserl lo buscó también las matemáticas, si es que buscaba a Dios, pero buscarle fundamento es siempre buscar a Dios. Bien, ¿cómo lo recomienda Husserl? Él habla del hacer epoge. Epoge en griego quiere decir suspensión del juicio. Dejar que el fenómeno te hable y te diga lo que es. Y que tú no pongas absolutamente nada. Luego, el segundo paso es reducir ese conocimiento que te da el fenómeno, ¿vale? Y mirar a ver qué hay de sólido, qué hay de común en los fenómenos que se nos presentan a nuestra vida. Con lo cual, Husserl se sale de todo tipo de psicologismo y de todo tipo de a priori de la época. Critica ante todo el psicologismo de Freud y a los maestros a sospecha, que fueron Freud, Nietzsche y Marx. Entonces se desmarca de todo este tipo de pensamiento y preconiza dejar otras psicologías, psicologismos y todo tipo de a prioris y volver a dejar que las cosas nos hablen. Bien. Cuando quieras comentar algo. Sí, dime. No, que estaba pensando, siguiendo estos textos que he separado de Heschel, que acá estamos hablando de una cierta seguridad de un observador que mantiene o que pretende mantener la imparcialidad en el juicio, ¿no? Sí. La imparcialidad y cierta prudencia incluso también, ¿no? Con la diferencia en cómo se abordan los hechos. Con la diferencia de que en Husserl no hay juicio. Bueno, en cómo se abordan los hechos. Sí, de alguna manera es un abordaje nuevo. Los fenómenos. Bueno, sino que aquí encuentro algo que señala Heschel que parece muy interesante, que él dice que cuando se escucha las palabras, cuando se leen las palabras de los profetas, no se puede mantener ningún tipo de seguridad, ni ningún tipo de prudencia respecto a lo que dice. No te permite esa distancia, ¿no? Él dice que los profetas, no hacen reflexiones sobre ideas. Sus palabras son ataques furiosos que destrozan la ilusión de falsa seguridad, desafían evasión, es decir, que uno se pueda evadir o irse por las ramas, y hacen un llamado a la fe. Ponen en tela de juicio justamente la prudencia y la imparcialidad. O sea, digamos, fueron gente que dijeron no a la sociedad. No es que dijeron vamos a ver si esto es como conocemos y tal, igual. No, dijeron no, por ahí no sigan. Era el objetivo, ¿cuál era? Era la reconciliación del hombre con Dios, o sea, del hombre consigo mismo, en el fondo. Claro, no era hacer ninguna ideología. No era ninguna ideología. Sí, cosa que la filosofía siempre va creando ideologías. Sí, esa es la gran diferencia. Claro, lo que ellos combatían era, sigo con Heschel, dice, es el falso sentido del hombre de la soberanía, de que puede ser, de que es soberano para hacer cualquier cosa. Su abuso de la libertad, el orgullo agresivo, que ese orgullo agresivo es el que termina por expulsar a Dios de su entorno. Exacto. Bueno, por aquí parece que la lección no la aprendemos porque seguimos con más de lo mismo. Hay un par de filósofas que rompen con toda esta, llamémosle locura. Una de ellas fue una discípula justo de Husserl, Edith Stein, que murió en las cámaras de gas de Auschwitz, fue judía, se convirtió al cristianismo ante el horror de toda su familia, pero bueno, fue coherente hasta el final. Realmente la obra que nos dejó es inmensa. Empieza a usar otro lenguaje muy diferente del de su maestro y de todo tipo de ideologías occidentales. Su tesis doctoral justamente fue sobre la empatía, el concepto de empatía, y hace un análisis fenomenológico de cómo es posible la empatía
en los seres humanos, para ver si podemos organizarnos un poco el caos. O sea, la empatía es como ponerse en el lugar del otro. Sí, pero Edith Stein descubre que esa facultad resulta de que es de orden fenomenológico, que tiene muy poco que ver con los sentimientos y con las emociones, sino que tiene que ver con el conocimiento. Es intelectual, o sea, hace falta, ¿cómo lo explicaría? Un orden cognitivo para poder tener empatía con el prójimo. No solamente la sensibilidad de que mira qué mal lo pasa Zutano o Mengano, así no se conecta empáticamente. Hace falta un conocimiento racional de la situación del otro y cierto desarrollo cognitivo. Esa fue la gran aportación de Stein. Yo, sinceramente, no la conocía. Y bueno, y de alguna manera pues le doy la razón, que para poder tener empatía y para poder construir un mundo mejor, el tema pasa primero por la razón, pero no la pequeña razón instrumental que nos lleva a contar, medir y pesar, sino una razón de un tipo más amplio, que contemple pues todas las facultades humanas. Esa fue de Stein. Sí, justamente relacionado con esto, una característica que señala Hegel también es que el mensaje de los profetas tienen una cualidad muy especial. Él dice que a menos que las inquietudes que ellos plantean, los mensajes proféticos, nos golpeen, nos lastimen y nos exalten, no las sentiremos. Claro. O sea, tiene que ir a apelar no solamente al entendimiento o al conocimiento intelectual, o al conocimiento de las palabras, sino que tiene que golpearnos en todo el cuerpo, en todo y en toda la mente, cuerpo y mente. Sí. Somos un pueblo de dura cerviz y claro, nos hace falta mucha sacudida para que nos enteremos de algo. Bueno, Edith Stein se la cargó con todo el equipo, hablando coloquialmente, pues se la cargó por monja, se la cargó por judía, se la cargó por mujer y por filósofa y por inteligente. Digamos que lo tuvo todo. Se sabe de ella que compartió el vagón que la llevó a Auschwitz con su hermana Rosa y que solamente ella y Rosa y alguien más sabía exactamente pues, dónde iban, y que Edith pues intentó que los compañeros de viaje en el furgón no se enterasen que iban a Auschwitz. Bueno, le dijo a su hermana, según testigos en la época: Rosa, vamos a sacrificarnos por nuestro pueblo. Ahí acabó un día de agosto Edith Stein. Bien, su obra es inmensa, porque aparte de la tesis sobre empatía, recupera toda la mística, el maestro Descartes, y empieza a crear un nuevo lenguaje a partir de la filosofía que englobe un tipo de razón mucho más amplio. Bien, como alumno de Husserl, Edith era alumna y otro alumno fue Heidegger, que evidentemente todos sabemos que siguió el camino absolutamente inverso de Edith Stein. Sí, que sí, son así. El camino inverso de Edith Stein. O sea, de alguna manera él estuvo con los verdugos de... Sí, de Edith, sí. Bien, Edith Stein la han canonizado la Iglesia Católica como patrona de Europa y realmente su obra, pues, yo creo que merece la pena leerla y con cariño y a fondo. Bien, siguiendo la línea fenomenológica, vamos a saltar un poco, dejarlo un poco aquí y saltar un poco con el lenguaje a una corriente española muy poco conocida, que es bien la corriente que de alguna manera inauguró José Ortega Gasset, pero no quiero hablar mucho de Ortega, sino de una discípula suya que estaba en la línea de Edith Stein, que es María Zambrano. 4 ideas sobre Ortega. Ortega, bueno, vivió el exilio, no se está muy clara cuál era su postura política. Ubícalo más o menos en Simplemente. Sí, pero de los años que bueno, vivió en 1929, vivió la guerra civil, estuvo exiliado, fue luego a Alemania y murió en Madrid en plena época franquista. Y María Zambrano fue alumna de él. María Zambrano fue alumna de él. María Zambrano lo retó directamente cuando la República hacía aguas,
diciéndole que, bueno, señor Ortega, una misión del intelectual es situarse políticamente. Ortega, pues, no se situó políticamente en ningún sitio, y María Zambrano lo siguió golpeando, escribiendo una tesis sobre la razón poética, en la línea un poco diferente pero paralela a Edith Stein, y el señor Ortega, bueno, pues la envió realmente, pues, hablando malas y puñetas, diciendo que, bueno, que María, ¿cómo te atreves a escribir sobre un tema que todavía no hemos tocado? Bueno, María Zambrano se fue llorando, sí, se fue llorando y bueno, el resto es historia. El Ortega se defendía el raciovitalismo, que es una línea de filosofía que ya se separa un poco de la razón instrumental y va a tocar más lo que es la vida práctica, la vida política. Es conocidísima su Rebelión de las Masas y su texto Idea y Creencia, donde explica de una manera brillante, este lo recomiendo, que nosotros no tenemos creencias, sino que las creencias nos tienen a nosotros. Que estamos en la creencia de esto o aquello. ¿Sí? Sí, no, vamos a apreciar en esto con mi invitado de hoy, con Heschel, porque él justamente dice que las motivaciones, las preocupaciones que dominan nuestro pensamiento llegan a destruir las raíces de toda responsabilidad humana. Que esa es la tendencia, que la pregunta que se hace es si el hombre se hace cada vez más insensible a la catástrofe y anula cada vez más el principio de verdad, siendo irresponsable, digamos, ¿no? Y entonces, en el caso de los profetas, esta exasperante impaciencia que demuestran con la injusticia a una persona moderna del último tiempo, de este siglo, el siglo pasado, le puede parecer histérico, demasiado, que se pasa, ¿no?, con la rotundidad de su... Y yo creo que no. Bueno, normalmente la gente, vamos, no exageren, ¿no? O sea, en nuestro concepto la injusticia está mal, ¿no? Es injuriosa para el bienestar general de la sociedad, de la gente, pero es un episodio prácticamente habitual, nos dice Heschel. Para los profetas es un golpe mortal a la existencia, la injusticia. No es solamente algo soportable, es un golpe mortal a la existencia, una catástrofe y una amenaza a la existencia humana, una amenaza al mundo. Es decir, es una aproximación desde ese punto de vista exagerado en el discurso, pero absolutamente claro en el mensaje, ¿no? Y eso va asociado a que justamente, y es un mensaje también para nosotros hoy en día, que la prosperidad material está muy bien, pero que no puede configurarse como respuesta alternativa a la bancarrota espiritual. No, y esto lo dejan bien claro justamente estas mujeres, Edith Stein, María Zambrano, que bueno, después de su altercado con Ortega, le echa valor al tema y empieza a desarrollar la racionalidad poética, diciendo que sin que haya un componente de piedad y de solidaridad es imposible hacer filosofía ni hacer nada. Ella retoma el lenguaje y entiende que con la razón instrumental, de la cual tanto hemos hablado, no hemos llegado muy lejos. El mundo que estamos padeciendo es una barbarie. María se tuvo que ir al exilio, porque aquí mandaba el que mandaba, y ella pues no pudo encajar al que mandaba y estuvo 40 años fuera de España. También tuvo claro otra coetánea suya, Simone Weil, en Francia, que fue una mujer que vivió muy pocos años, creo que vivió 38 o 40 años o menos, murió de tuberculosis, pero ella quiso compartir la vida de los obreros de la Renault y dejó su cátedra de filosofía y fue a ver, fenomenológicamente, como diría Husserl, a vérselas con las cosas,
y a ver cómo vivía esta gente, vivirlo en la carne. A ver, ¿Eso más o menos cuándo fue? eso fue pues en 1930, 40 aproximadamente. O sea, antes de la Segunda Guerra. Sí, antes de la Segunda Guerra. Sí, sí. Sí, porque fue coetánea de María Zambrano y de Hannah Arendt, que también hablaremos de ella. Claro. Bueno, en todo caso, Simone Weil también lo tuvo muy claro, que no se puede hacer filosofía en abstracto y que a base de tanto sistema y tanta racionalidad nos hemos realmente comido al ser humano, o sea, no queda en el ser humano ni queda nada. Ella pues predica con el ejemplo, se deja su cátedra y se va a la Renault. Dicen que comía lo mismo que las empleadas de la Renault, que los empleados, hacía su horario y dormía las horas que dormían. Y puedo entender que era la vida del proletariado. Bueno, junto con el design nos dice que hace falta realmente cambiar el tipo de racionalidad. No sé si conoció a los profetas, supongo que no, pero esas dos mujeres les darían la razón a los profetas. Sí, ¿Sí? digamos que para los profetas las pretensiones que eran muy comunes en la sociedad humana en su época y después también eran tres características que eran las que sobresalían. Lo que era admirado era la sabiduría, la riqueza y el poder. Y para los profetas eran ridículas esas pretensiones. Claro. Y para esto tenemos en Jeremías, en el profeta Irmiau, en el 8:9, dice: los sabios serán avergonzados, se aterrarán y serán presos. He aquí, han rechazado la palabra del Señor. ¿Qué sabiduría hay en ellos? Es decir, ¿dónde está la sabiduría? En la inteligencia, en idear cosas nuevas, sin ese vínculo con lo bueno, con el cielo, con el bien de los demás. Y para terminar, digamos, en las citas, una muy famosa de Zacarías, del profeta Zacarías, Zecharía en hebreo, en el 4:6, que dice: esta es la palabra del Señor, no con la fuerza ni con el poder, sino con mi espíritu. No se puede ni la fuerza, sino el Espíritu de Dios. Exactamente. Sí. Bien, María Zambrano le hubiese dado la razón totalmente. Escribió una gran obra, El hombre y lo divino, donde nos habla poéticamente de que lo divino acontece con el ser humano. Siempre con el ser humano está al lado la cuestión divina. Lo que pasa es que no lo vemos, no nos percatamos, bien, pero que acontece en el encuentro humano, cosa que Buber le daría toda la razón del mundo. Esa fue María Zambrano. María Zambrano fue la maestra de un gran escritor español, José Ángel Valente. Creo que Valente murió en el año 2000, en que sigue en esta línea en cuanto a filosofía, poesía y ensayo, de la palabra como casa de la verdad, el lenguaje poético y una mirada que ya no es tan racional ni tan dura sobre el mundo, sino que es más poética y más misericordiosa, como teniendo más compasión de la frágil condición humana que se crió en su día a día y no es. Bueno, ¿seguimos? Sí. Según Hegel, en la tradición judía, él dice que hay tres puntos de partida para la contemplación de Dios. El primer camino es, digamos, la de percibir la presencia de Dios en el mundo directamente, en las cosas. Hablando esto de la fenomenología, de ver en los fenómenos la presencia de Dios, de ver en las cosas la presencia de Dios. El segundo abordaje es el de percibir su presencia en los escritos sagrados, ¿no? En la Torá, en la Biblia. Y el tercero es el de percibir su presencia en los actos sagrados. Él decía que la vida, digamos, por supuesto no se trata de acumular bienes, de acumular cuestiones materiales, sino de vivenciar el máximo posible de actos
sagrados. Él por eso llama al Shabbat, a la institución del Shabbat en la tradición judía, el sábado, él lo llama una catedral en el tiempo. Es decir, las pirámides, por ejemplo, están desde hace miles de años, pero sirven para el turismo nada más. No tienen otro significado. En cambio, el Shabbat, que tiene también unos 3.000 años de antigüedad, sigue tan vivo como el primer día. O sea, ese es un ejemplo de lo que es un acto, una vivencia sagrada, un momento sagrado. Y así como hay ese, bueno, todo lo que son fiestas y momentos que uno percibe en su contacto con los seres humanos, en los eventos cotidianos, esa presencia de Dios y ese hondo significado de nuestras acciones. Bien, justamente lo que reivindicaban tanto Edith Stein como Simone Weil. Hannah Arendt, a quien conocemos, no fue por ese camino, sino que se dedicó más que nada a la filosofía política, que hasta donde yo sé, obvió el tema de lo divino, no se quiso comprometer con nada, y se dedicó, bueno, como todos sabemos, al tema del análisis descarnado del totalitarismo. Y bueno, el gran aviso que nos dejó Hannah Arendt es que, a ver, pasó lo que pasó, señores, se puede repetir en cualquier momento porque los humanos no hemos cambiado. Claro, digamos, se puede decir que el principal mensaje o simbólicamente que resume todo de los profetas es que ser judío, desde el punto de vista judío, es renegar de los falsos dioses. Sí, totalmente. Esa sería la totalmente básica, es decir, ver claro dónde está lo más cercano a Dios, dónde está esa cercanía a lo infinito a partir de nuestras vivencias finitas. Claro, de ahí la prohibición, según mi concepto, del radical de la idolatría. En el momento que usted se construye un ídolo del tipo que sea, aunque sea, no sé, su marido, ¿me entiende? Usted no está viendo ser real, sino que está viendo la imagen que tiene de él. Ya tenemos un ídolo. Con lo cual no se ve absolutamente nada. Eso, desgraciadamente, en la esfera social se ve día a día. No, y además en las sociedades más peligrosas para los seres humanos, está también la idolatría del ser humano mismo, el culto que se llama el culto de la personalidad. Uf, y más ahora. No, y desde, escuchame, la Segunda Guerra Mundial es un claro ejemplo de eso, ¿no? El culto a la personalidad, las consecuencias que tuvo. Y bueno, digamos, todo esto, por eso aquí hemos traído hoy estos filósofos y filósofas que nos abren la esperanza, que nos han mostrado y que tienen algún punto de contacto, digamos, con este mensaje de los profetas de hace 2.500, 3.000 años. Sí, porque las cosas por aquí no funcionaron demasiado bien. Bueno. No sé si... Bueno, los profetas tampoco tuvieron éxito en lo inmediato. Su importancia fue calibrada siglos más tarde. Aquí tenemos un autor de 1926 que murió en el 84, es Michel Foucault, que situado en la parte inversa de las señoras que hemos comentado, de Edith Stein y de Simone Weil, nos explica que, bueno, que la sociedad que tenemos, es absolutamente disciplinaria, ¿vale? Que las ciencias sociales son todas muy sospechosas porque en la psicología o la pedagogía lo que hacen es extraer un saber del individuo para generar un poder sobre él. Es paradigmática su obra Vigilar y Castigar, que empieza con un descuartizamiento. Expone cómo en el siglo XIV o XV se ejecutaba un reo descuartizándolo. Claro, eso queda muy mal hoy día porque somos muy civilizados. Y Foucault analiza diciendo que, bueno, que ahora no hacemos esas cosas, pero que en lugar de castigar los cuerpos, castigamos las almas. Y hay muchas formas de castigar el alma. En las ciencias humanas, divinas sospechosas,
el psicólogo, el padre confesor, bueno, bueno, por ahí. Eso es muy lindo esto de ser, como lo llama la sociedad castigadora, ¿cómo se dice? Panóptica. Disciplinaria. Sí. Claro, Eso es cosa de Foucault. Claro, y eso que vivía en Francia. Sí, fue muy fuerte. No vivía en un sitio integrista, digamos, totalitario. En la Francia del siglo XX. Exactamente. Tiene tela, como se suele decir. Bueno, sí. Si viese lo que hay ahora. No, bueno. No, se ve que no leyó ninguno de los que hemos comentado antes. No, Foucault era muy especial. Sí, no, aparte, es verdad que es muy conocido y bueno, y tiene su público, pero claro, yo creo que entra en otra... Sí, bueno, yo quería abrir simplemente el tema para analizar un poco la corriente que vino después del existencialismo, que fue el estructuralismo. O sea, aquí como no hacemos caso a los profetas y a nadie, vamos creando sistemas. Y ahora, pues bueno, hasta ahora está vigente el estructuralismo que analiza el mundo como una red de estructuras que se superponen unas a otras. Bueno, no hay una arriba, no hay ninguna abajo, como ya dijo Nietzsche en su día, y hay, bueno, hay un montón de seguidores. Está Derrida, bien, todos los contemporáneos. Estamos en esa línea estructuralista. Sí, a partir de ese fue Levi-Strauss. Exacto, los Levi-Strauss y todos los modernos. Pero bueno, como bien dijo María Zambrano, aún hay esperanza. Bueno, si conseguimos escuchar la voz de la gran razón. Como bueno, se enseña en la Torá, se trata de saber discriminar y saber elegir. Exacto. ¿No? Y reconocer que siempre tenemos libre albedrío y que podemos elegir incluso las filosofías a las que nos adherimos. Fichte decía que la filosofía que un hombre practica depende del tipo de hombre que es. O sea que depende de cómo uno es, escoge una filosofía u otra. Y eso es la verdad. Bueno, creo que por hoy ya hemos hecho una cosa interesante. Bueno, ya si veremos de continuar con algo, la semana que viene se van a enterar. Bien. Muchas gracias, María. Fue muy interesante tu aporte y gracias a ustedes. Chao, chao.